Buenas tardes, les saluda la maestrante Lisbeth Ramírez. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre la evolución de la educación en el Ecuador. No antes sin mencionar la siguiente frase. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Vamos a revisar una pequeña línea del tiempo en la que nosotros podremos ir identificando cómo ha evolucionado la educación en el Ecuador. En el año de 1550, los inicios. En Ecuador, la educación en la época colonial se caracterizó por ser de acceso exclusivo de las élites, descartándose a los indígenas, que no recibían ninguna enseñanza y no tenían ninguna perspectiva de participación social o política dentro de nuestro país. En el año de 1830 al año de 1840, Ecuador se lo considera como un factor de privilegio y no de derecho. Ecuador todavía se lo considera como neonato en el ámbito educativo. Empezamos ya con el primer orgánico de enseñanza pública. En el año de 1850 a 1870 empieza ya la obligación en promover y fomentar la educación pública. Por primera vez en el Estado interviene en la construcción de ejes educativos, aumento de demografía y analfabetismo en los indígenas y en los campesinos. En el año de 1870 al año de 1875, la educación se la considera como una instrucción pública, gratuita y obligatoria hasta la primaria, y también es una educación laica. En el año de 1871 se dispone que la educación primaria sea gratuita y obligatoria en todo el país. 1880 a 1890 empieza ya con la Revolución Liberal. Tenemos creación del primer Ministerio de Instrucción Pública para la organización, administración y control de las instituciones de enseñanza. Durante el gobierno de Camacho ya se crea lo que es el Mineduc, Ministerio de Educación. En el año de 1900 a 1920 se profesó el primer plan de educación para las mujeres. Tenemos aquí separación del estado de la educación laica, creación de normas en Quito y en Guayaquil para formar maestros que ya impartan una educación laica. Continuamos con el año de 1920 al año de 1940. Tenemos ya cimientos educativos consolidados y estructurados. Existe ya una forma activa, una vida activa de la mujer dentro de la sociedad. Ya empiezan a ejercer cargos públicos como es la docencia. Tenemos la Ley de Educación Superior de Autonomía a las universidades para su funcionamiento técnico y administrativo. En el año de 1940 a 1960, la educación como derecho de los niños y deber de los padres. Ya tenemos un mayor fortalecimiento de las nuevas escuelas, en estas ya son más cómodas y ya tienen un aprendizaje significativo. El año de 1960 a 1980 tenemos la creación de escuelas en zonas rurales, desayunos escolares, esto es lo que permitía que los niños tengan una mejor nutrición. Aparece la educación bilingüe, el MOSEIB, el modelo de sistema de educación intercultural bilingüe. Tenemos también la inestabilidad de los gobiernos. En el año de 1990, el gobierno declara el año de la posalfabetización, implementando el programa Ecuador Estudia. Se expide la ley de carrera de docente y el escalafón del Magisterio Nacional. En el año del 2001 al 2005, en este periodo ya se dan cambios en la reforma educativa. Se estableció un reglamento de educación especial. Se incrementa la educación inicial para el grupo de niños de 0 a 5 años. En el año del 2009, con el mandato de Rafael Correa, iniciará la revolución educativa. El presidente Rafael Correa empieza con la creación de unidades educativas fiscales
de alto nivel, conocidas como las escuelas y los colegios del milenio. Tenemos ya acceso a escuelas regulares para estudiantes con capacidades diferentes, conocidos también como los estudiantes NEC. Entrega gratuita de textos escolares, de uniformes y de la alimentación escolar. En el año 2011, por mandato constitucional, se crea o se implementa el INEVAL. ¿Ya? También tenemos en este año la implementación del programa Educa a través de la televisión para aprender, proponiendo un programa educativo y entretenido para los estudiantes. En el año 2013, la cobertura, ya existe una cobertura de la educación, hay una educación con mayor calidad para los estudiantes y también en este año se implementa la defensa de los derechos. En el año 2016 aparece ya el nuevo Plan Decenal de Educación que abarcaría hasta el año 2025. Genera mayor oportunidades a los estudiantes para que puedan acceder a una educación sin importar su situación económica. En el año 2020 al 2021, el mundo entero fue atacado por la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, en nuestro país se genera o se establece ya la educación virtual. Para los estudiantes que no tenían acceso o no poseían un dispositivo tecnológico, se implementan lo que son las fichas pedagógicas, actividades o fichas en las cuales se desarrollarían las actividades de todas las asignaturas y serían entregadas a través de los COE cantonales o de los COEs parroquiales para que los estudiantes que estaban en extrema lejura puedan acceder a una educación de calidad.